Hola, bienvenidos a La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto donde hablamos de temas políticos, sociales y electorales. Yo soy Ana Laura Arroyo y estoy muy contenta porque en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Es el senador José Narro Céspedes y bueno, tenemos el honor de platicar con él acerca de temas muy importantes que desarrolla aquí en el Senado. Él es médico por la UAM y representa al estado de Zacatecas, donde fue elegido de manera representativa y por elección. Y bueno, también está en las comisiones de estudios legislativos. Es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores con América del Norte y de Puntos Constitucionales y Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, senador, por haber aceptado la invitación. Mucho gusto, Ana Laura, a ti y a todo este auditorio del Grupo Impacto. Y en este programa tan importante, la encuesta es lo mío. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, la intención que tenemos nosotros con estos episodios es conocer un poco más a nuestros senadores y senadoras. Nosotros hacemos encuestas y hemos detectado que la gente los conoce poco y pues queremos aprovechar esta ocasión para, en este caso, conocerlo a usted, senador. Muchas gracias, Ana Laura, y un gran saludo al auditorio. Muchas gracias. Platíqueme, senador, sabemos que usted es médico, es doctor en Zacatecas y bueno, estudió en la Universidad de Zacatecas, ¿es cierto esto? ¿Estás bien? Bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana. Soy médico cirujano. Okay. Durante muchos años ejercí esta profesión y también me he dedicado a la actividad política como una forma de servirle a la gente, de ayudarle sobre todo a los que más lo necesitan y de buscar que estos grupos se construyan como sujetos de su propia transformación, de los cambios que se necesitan hacia un país, hacia un México, donde otro México es posible, donde haya justicia, libertades, derechos, bienestar para la gente, dignidad para la vida de la población. Usted estudió medicina, como nos dice, ¿y en qué momento hizo el salto de la medicina a la política? Bueno, yo desde muy joven, mi padre era ingeniero químico, trabajó siempre en los ingenios azucareros. Yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas. Mi padre trabajaba en el ingenio Jicotencal, después mi padre se fue a trabajar al ingenio de Cuatotolapan, que está en el municipio de Hueyapan de Ocampo de Veracruz, pegado ahí a Catemaco, a Cayucan, y al final mi padre se fue a trabajar al ingenio azucarero de Los Mochis, Sinaloa, y entonces pues siempre nos tocó vivir como en tiempo de la zafra, del corte de la caña, llegaba la gente, y vivían en galerones, la gente vivía en galerones, muy humilde, muy pobre, muy necesitada, y en condiciones muy infrahumanas trabajaban, y pues uno se va sensibilizando con la pobreza, con la necesidad de la gente, y bueno, al final yo decidí estudiar medicina porque es una carrera que te permite servirle a los demás, sin necesidad de tener un intermediario. Cuando tú estudias abogado, pues requieres del juez, del Ministerio Público, de otros actores. Y la carrera de medicina, pues tú puedes darle un servicio a los demás, ayudarlos directamente. Y aparte, pues la carrera de medicina es una carrera pues, muy bonita porque te permite estar en contacto, servir y curar a la gente, lograr que la gente recupere ese don tan preciado que es la salud. Claro. Y entonces usted estudió medicina para servir. ¿Y en qué momento usted le surgió la oportunidad de entrar a la política? Desde la carrera yo me empecé a vincular con grupos sociales, algunos religiosos, como pasó el caso en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Había un centro de capacitación de monjas para formar recursos humanos, para formar lo que se podía llamar médicos descalzos, o sea, médicos que pudieran atender las necesidades básicas de sus comunidades. Acordémonos que en Guanajuato, San Miguel de Allende era como la zona criolla, el municipio criollo, y Dolores Hidalgo era como la parte indígena. Y entonces Dolores Hidalgo siempre estuvo rodeada de comunidades muy pobres, indígenas. Entonces, nosotros capacitábamos a la gente durante la carrera en primeros auxilios, en cómo poner una inyección, en cómo atacar una urgencia médica, una picadura de alacrán, una cortadura, una fractura. Entonces, pues, cómo tomar la temperatura, cómo tomar la presión,
qué tenías que hacer en un caso de emergencia de un ataque cardíaco al corazón, de un infarto, qué tenías que hacer. Pues todo eso nosotros íbamos a capacitar a la gente a este municipio de Dolores Hidalgo, en Hidalgo, en la zona de la Huasteca, en Huejutla, íbamos a Ciudad Valle, San Luis Potosí, íbamos a zonas indígenas precisamente a capacitar, a apoyar a la gente, a dar consulta también íbamos. Yo aquí en la Ciudad de México, mientras estudiaba, atendíamos en un consultorio médico en lo que eran las piedreras de Padierna, allá yendo hacia la Jusco. Eran colonias muy pobres, en un consultorio médico que estaba al lado de una iglesia. Ahí nosotros atendíamos a la gente también, gente muy pobre, la mayoría. Y bueno, pues a partir de ahí nos empezamos a relacionar con la sociedad. Con la sociedad, con la gente, pero sobre todo con los sectores más humildes, más necesitados. Y pues nos fue naciendo la inquietud y la necesidad de ver que tenemos que cambiar. No podíamos vivir en un país tan desigual, tenemos que avanzar hacia un país más democrático y donde la gente tuviera realmente oportunidades y condiciones para aprovechar esas oportunidades para estudiar y para salir adelante. ¿Y usted cuántos años tenía en ese entonces? Pues yo creo que tenía 19, 20 años. Está muy joven. Estábamos muy jóvenes, pero desde joven empezamos a trabajar en las vacaciones de la carrera. Nos íbamos a los hospitales. Mi padre, usted empezó de pasante a ayudar a las personas. A las personas. Estaba muy joven. En la carrera, en las vacaciones, mi padre vivía en Los Mochis, Sinaloa, y yo me iba al hospital del Seguro Social de Los Mochis a prestar mi servicio social. O sea, llegaba al área de urgencias, me ofrecía como voluntario y apoyaba ahí a los internistas, a los médicos especialistas en cirugías como ayudante, en poner sondas, Foley para el tema de cuando tenía problemas en la orina, en canalizar pacientes, en ayudar para entablar una fractura. Pues siempre estuvimos muy ligados en ver cómo ayudábamos a los demás y sobre todo aquellos que tuvieran necesidades, que tuvieran un problema que requiriera una atención, una fractura, una mujer, una apendicitis, una mujer embarazada que había que atenderla. Entonces, pues desde joven empezamos a atender y apoyar a la gente y eso nos fue sensibilizando. Llegó un momento en que dijimos, bueno, a lo mejor como médico ayudamos a 10, 20, 30 gentes, pero si hacemos política y cambiamos la política y cambiamos este país, vamos a poder ayudar a millones de gentes. Por eso es importante participar en la política, pensamos nosotros. Y empezamos, yo cuando llegaba a Zacatecas en el año del 81, 82, ayudamos a construir una colonia que se llama la Colonia Emiliano Zapata en Valparaíso, y que se pudieran pavimentos, a poner las escuelas, al agua potable, al drenaje, a la luz eléctrica. La gente vivía sin nada y en condiciones muy, muy, muy pobres. Y fue cuando empezamos a ver, digo, bueno, pues ayudamos a la gente y ponemos un pavimento, ponemos una obra de agua potable. Pero si hacemos política podemos lograr que mucha gente tenga agua potable, que mucha gente tenga luz eléctrica, que mucha gente tenga obras de drenaje, tenga escuelas, tenga clínicas. Y así fue. ¿Cómo usas la política para servirle a los demás? ¿Cómo usas la política para organizar a la gente y también que la gente sea parte de su propia transformación? Más que una actitud paternalista de ver qué les doy, cómo juntos luchamos. Qué importante lo que dice, porque la sociedad mexicana muchas veces queremos que nos hagan todo, ¿no? Así es. Y como ciudadanos también señalamos mucho a nuestros gobernantes, pero yo le digo que hacemos encuestas y le preguntamos a la gente sobre participación y muy poca gente participa. Y yo creo que es de valientes querer participar para hacer algo más grande porque pues no es fácil. Yo justo le quería preguntar cómo cambió su vida de tener una vida de médico, de doctor, cuando usted ya dijo, bueno, pues voy a participar en política. ¿Hubo un cambio para usted? Hubo un cambio importante, pero fue algo gradual, fuimos incorporando. Yo participé la primera vez en política en el 88, en la campaña con el ingeniero Cárdenas, primero con Eberto Castillo. Eberto Castillo ahí en Zacatecas declinó para apoyar la candidatura de Cárdenas. Yo estaba como candidato a diputado federal suplente
Y en ese mismo año del 88, en diciembre, fui candidato a presidente municipal en el municipio donde vivía, que era Valparaíso, Zacatecas. Y pues ahí empezamos a luchar en la política. Logramos una elección pues muy importante, creo que fue la primera vez que la izquierda en Valparaíso, las fuerzas democráticas, logramos irrumpir lo que era ese viejo partido de Estado, ese viejo partido único que era el PRI de aquel entonces. Bueno, pues después de que se dio la votación y ganamos en muchas casillas, nos hicieron fraude en otras muchas, pues nos mandaron el ejército al municipio. Entonces sí... fue difícil en ese tiempo. En ese tiempo la presión política era muy complicada. La represión estaba por encima de la piel y bueno, de todos modos nunca nos arredramos, nunca nos echamos para atrás, pero siempre en forma pacífica, siempre en forma democrática, buscar que por los cauces democráticos buscáramos encauzar los cambios que México y Zacatecas necesitan. Y usted siempre desde que hizo este cambio de la medicina a la política, que bueno, siempre va a seguir siendo médico, obviamente, pero bueno, en la actividad, ¿usted siempre fue un hombre de izquierda? Siempre, yo nunca, bueno, de izquierda y recogiendo las expresiones democráticas, entendiendo. Me llamó la atención porque usted ahorita dijo que fue la primera vez que se ganaba un municipio por parte de la izquierda. Así es. ¿No? Con el señor Cuauhtémoc Cárdenas. Así entonces, usted siempre ha estado en la izquierda. Siempre he estado en la izquierda. Yo hice mi servicio social en Juchitán, Oaxaca. O sea, yo, a diferencia de muchos compañeros médicos que buscaban hacer su servicio social en los grandes hospitales de tercer nivel, yo me fui a Juchitán, Oaxaca, al primer municipio que ganó la izquierda, aquel entonces la COSEI, el PESUM, el PMS, en el año del 81. Yo en Oaxaca hice mi servicio social, en condiciones de mucha pobreza, de muchas necesidades. Oaxaca, si hoy todavía tiene resabios y tiene agravios de pobreza, en aquel entonces eso se puede multiplicar por 100. Entonces allá fuimos, y aparte teníamos el gran problema en ese año del 81, de que estaban las revoluciones en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, y había mucha migración, y llegaba mucha población fruto de la de movilizarse, de salir de sus países por el tema de la represión y de la violencia. Entonces atendíamos a muchas mujeres, jóvenes, niños, adultos que llegaban precisamente en esas caravanas silenciosas de migración desde aquel entonces. Y en condiciones muy difíciles. Condiciones muy difíciles. Y ahí me tocó hacer mi servicio social. Yo me hice cargo de la Regiduría de Salud. Atendíamos el tema de la basura, del agua potable, del paludismo, de la vacunación. Hacemos un gran trabajo social a favor de la gente. Lo que me dice me encanta porque es importante que también las nuevas generaciones lo escuchen, porque ya hemos platicado con varias senadoras y senadores y tienen una experiencia de vida súper importante. Entonces, usted entró a la política también siendo como regidor de salud y ya de ahí empezó a hacer carrera política. Yo no era el regidor de salud, pero yo trabajaba en la regiduría de salud. En la regiduría. Yo me hacía cargo un poco del trabajo médico de la regiduría de salud. Y hacíamos pues todo este tema de la atención para el tema del agua potable, la potabilización del agua, el tema del drenaje, el tema, ahí en Juchitán hay un río, el tema de la basura, sobre todo a las orillas de los ríos, el tema del paludismo, que había mucho paludismo, el tema de las vacunas y el tema de toda la tarea de prevención, mucho la tarea preventiva. La cuestión sanitaria, la cuestión higiénica para la gente, la cuestión de la alimentación, como algo muy importante. Y así, ¿cómo fue su carrera hasta llegar hoy al Senado? Bueno, yo empecé ya como actor, porque pudiéramos decir que fuimos a Oaxaca a solidarizarnos con un movimiento, con una organización que era muy importante, que es la COSEI, que tiene muchos años gobernando Juchitán. De ahí nosotros nos fuimos a Zacatecas en el año del 82 y pues en Zacatecas empezamos nuestra carrera de trabajo en un consultorio médico. Nos ofrecieron trabajo en la Universidad Autónoma de Zacatecas en la carrera de medicina y decidimos irnos a Valparaíso. Me fui con
con la doctora Eugenia Flores, que después fue mi esposa, y trabajamos en un consultorio médico ahí en la colonia Emiliano Zapata. Ayudamos a que la gente resolviera sus problemas de vivienda. Hicimos 2 colonias más, la colonia Las Cumbres del Valle, la colonia Los Nogales. Logramos hacer escuelas, hacer carreteras, mucho trabajo también en la Sierra de Valparaíso. Valparaíso es un municipio que tiene cerca de 220 comunidades y colinda con la Sierra de Durango, con la Sierra de Nayarit y con la Sierra de Jalisco. Entonces, con la población indígena de esos lugares, con los tepehuanos, con los coras y con los huirráricas o huicholes. Entonces, pues trabajamos muy cercano de la población, siempre viendo cómo ayudábamos a los demás, pero sobre todo a los que más lo necesitan. Pero no nada más es el tema de ayudar, sino cómo organizábamos a la gente para que la gente se apropiara de sus problemas y se organizara para resolverlos. O sea, nosotros podíamos ser un catalizador, un elemento externo de apoyo, pero era muy importante para nosotros, siempre ha sido muy importante la participación de la gente en la solución de sus propios problemas. Porque no se trata de darle, como dicen, se trata de enseñarle a la gente a pescar, no se trata de darle el pescado nada más. Hay veces en un tema de urgencia, pues tú le das a la gente, la ayudas, pero también se trata de que la gente aprenda después a que hay que luchar, y muchas veces para resolver los problemas hay que organizar a la gente. Hay que organizarse porque son problemas colectivos, no son problemas individuales. El problema de los caminos, el problema de la luz, el problema del agua, el problema de la escuela, el problema de la clínica. Claro. Son problemas colectivos, el problema de la salud. Entonces, ¿cómo lograr que el problema de la salud deje de ser un problema y sea un derecho y un satisfactor para la gente? Claro. Y es que México somos un país de 126 millones de personas y yo creo que el tema de la organización en las comunidades, en los municipios es súper importante, porque aquí en la ciudad tenemos otros problemas y otras situaciones que resolver, pero en lugares como los que usted nos está platicando, pues también hay que resolverlos y muchas veces el tema de la organización, que se oye como algo simple, es básico y fundamental para resolver los temas de las comunidades y lugares. Así es. Oiga, senador. Nosotros siempre fuimos muy partícipes de lo que se puede denominar la autogestión. Que la gente que la gente se organice por sí misma para gestionar sus problemas, para resolver sus problemas y sus necesidades. Y eso es ir construyendo la democracia desde abajo. Claro. Eso es escuchar a la gente desde la comunidad. Y eso es generar conciencia en las comunidades de que hay que organizarnos para resolver sus problemas. Solo cada uno de ellos pues resuelve mejor sus problemas, pues no resuelve los problemas del colectivo, de la comunidad como tal. Por eso es tan importante y es tan importante que nos organicemos, que hagamos conciencia y que luchemos. Si eso lo hacemos en una comunidad, cuando haces política, eso lo haces en un estado, en un municipio, en un país, que es lo que hoy estamos haciendo como parte de esta cuarta transformación. Qué importante lo que dice, porque luego de manera muy simple decimos, y bueno, y me lo han dicho, ¿y qué hacen los políticos? ¿No? Y pues lo que usted está diciendo, el tema de poder ayudar no a uno, sino a 1000 y a millones, es importantísimo, y eso se hace aquí también. Así es. Yo sé que usted forma parte de varias comisiones aquí en el Senado, y me gustaría también, para que la gente que nos ve y nos escucha sepa qué es lo que hacen en una comisión, ¿no? Sé que usted, por ejemplo, forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores con América del Norte, que sé que es importantísima para nuestro país, el Tratado de Libre Comercio. Bueno, es muy importante. Yo primero quiero comentarte que fui presidente de la Comisión del TEMEC. Okay. Cuando nosotros entramos a la senaduría, el TEMEC no estaba todavía autorizado, no estaba aprobado. Estábamos viviendo la entrada de Andrés Manuel como presidente y un poco la parte final, la salida de Trump como presidente de los Estados Unidos, un momento medio complicado. Así es. Logramos, nos dimos a la tarea de buscar que se aprobara ese Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Fue muy importante. Nos ayudó mucho el caucus hispano, o sea, la organización de los representantes en el Congreso de Estados Unidos de origen hispano. Son como 40, 50 representantes, la mayor parte son demócratas. Y entonces con ellos nos apoyamos porque los demócratas eran un poco los que se oponían al TEMEC, porque querían plantear el tema del trabajo,
el tema laboral, que al final se integró en el proyecto, en la propuesta. Estaba el tema del medio ambiente, también, que fue un tema también que se integró en el TEMEC, y estaba el tema de salud, que había hecho su gran reforma de salud Obama, que veníamos saliendo para los demócratas, era muy importante el tema de salud, y el tema laboral, de la necesidad de hacer reformas laborales en México para que realmente hubiera un sindicalismo democrático, no corporativo, no clientelar, y también por eso ahí logramos nosotros que también se pactaran reformas laborales en México que ayudaran a que en México fuéramos transformándonos y cambiando ese viejo sindicalismo clientelar, corporativo, autoritario, hacia un sindicalismo nuevo, de nuevo tipo, más democrático, de libertades, de derechos para los trabajadores. Entonces, me tocó vivir esa primera etapa. Trabajé mucho con Pelosi, era la presidenta de la Cámara de Representantes, Henry Cuellar, que es un representante, todavía está representante en el Congreso de Estados Unidos del caucus hispano. Él es de origen, bueno, su familia de Guerrero, tamaulipeco, y que vive ahora en la zona de Laredo, Texas, en Mission. Entonces, él era el vicecoordinador de la bancada demócrata en el Congreso, y había muchos demócratas. Estaban los Castro de San Antonio, estaba Jimmy Gómez de California. Zacatecas, nuestro estado, tiene un representante en el Congreso de Estados Unidos. O sea, hay un compañero que es originario de Calera, Zacatecas, y que aparte es el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, está García de Chicago. Entonces, bueno, pues trabajamos con todos ellos y logramos al final que se aprobara el TEMEC en forma muy importante, y que ha sido de gran apoyo para esta nueva etapa de crecimiento económico de nuestro país, todo lo que ahora se conoce como el Norsing. Todo el hecho de que hoy México es el principal proveedor o el principal socio comercial de los Estados Unidos, fue parte del TEMEC. Después entendemos que es muy importante la Comisión de México, de Relaciones Exteriores de México, de Relaciones Exteriores con América del Norte, porque México, el 95-98% de sus migrantes están en Estados Unidos y Canadá. Entonces es muy importante lograr esa relación con esa población que está en Estados Unidos y Canadá. Claro. Y si México, su principal relación comercial, financiera, de inversión, está con Estados Unidos y con Canadá, pues debemos de enfocar nuestra tarea a fortalecer esta relación en forma muy importante. Es necesario decir que cómo hacemos reuniones interparlamentarias con Europa, con Cuba, que son importantes, con Canadá, con España. Es importante lo que dice, porque muchos mexicanos no sabemos qué es lo que ustedes hacen en las comisiones, y ahorita que lo estoy escuchando, llegar a firmar el TEMEC, pues es resultado de muchas negociaciones que no solamente las hace el presidente, sino un grupo de políticos mexicanos, y en este caso de parte del Senado, pues de legisladores y de senadores. Así es. Qué importante que lo diga, porque nosotros solo vemos en las noticias, se firmó el TEMEC y no sabemos qué es todo el trabajo y está detrás para lograrlo. Está detrás, ¿no? Estamos planteando la necesidad de restablecer, porque han estado suspendidas por varios años, la relación interparlamentaria en México-Estados Unidos. Decimos, tenemos reuniones interparlamentarias con otros países, pero si el principal socio, el principal país con el que México tiene más relaciones con Estados Unidos, necesitamos necesariamente fortalecer nuestra relación con ellos en el tema comercial, en el tema de inversión, en el tema financiero, en el tema social, en el tema económico, y para poder enfrentar los problemas que tenemos que nos afectan a los dos países, como el tema migratorio, como el tema de las drogas, como el tema de las armas, como el tema de la seguridad, que es tan importante. ¿Cuántas cosas? ¿No? De hecho, de lo que hablamos todos los días los mexicanos y vemos en las noticias. ¿Y cómo logramos establecer una relación de cooperación para el desarrollo? O
sea, cómo logramos invertir un poco este tema de la colaboración o cooperación que había para el tema de la seguridad, para instrumentar una política para cooperar o trabajar conjuntamente sobre el tema del desarrollo. Porque gran parte de los problemas de la seguridad se debe a que nuestros jóvenes no tienen opciones, no tienen alternativas, claro, o que las cuestiones de pobreza de nuestra gente los hacen rehenes o presas de grupos delincuenciales. Hoy necesitamos que México crezca económicamente y que resolvamos, que quitemos las causas estructurales que causan en parte la pobreza y que generan también, y son parte de este problema de la inseguridad y de la delincuencia y de la delincuencia organizada que ha crecido y está en nuestro país. Claro, todo lo que dice es verdad. Justamente ahorita habló del tema de los jóvenes. A nosotros en Grupo Impacto nos gustan las encuestas. Y me llama la atención que esto es un tema que ha sucedido por todo el país, que preguntamos acerca de seguridad y hay lugares, hay estados de la República que es el 60% y otros que es el 70% y a veces hasta el 80%. Nos dice que es la peor preocupación de la gente la seguridad. Y yo quería preguntarle cómo se relaciona esto con la economía y el comercio en México. ¿Tiene que ver realmente como se dice, directamente el tema de la inversión que, por ejemplo, extranjera que puede venir a México con el tema de la seguridad? Y usted, por ejemplo, que es experto en el comercio con nuestro socio principal, que es Estados Unidos, ¿hay alguna, como usted dice, cooperación para que la inseguridad en nuestro país se resuelva? Porque pienso que es muy fácil decir que la inseguridad es un problema de México, pero probablemente es un problema que también tiene que ver con nuestros vecinos. ¿Usted qué piensa de eso, senador? Yo creo que la inseguridad es un problema de México y de Estados Unidos, o sea, es un problema mutuo que tenemos que atender conjuntamente para poderlo enfrentar. Porque mucho del tema de inseguridad tiene que ver también con el tema de que en México ha crecido mucho el consumo de las drogas. Hoy tenemos un gran problema de adicciones en el país que tenemos que atender. ¿Y eso usted no lo veía, no existía antes? O sea, este problema ha crecido. No estaba tan presente. ¿Desde hace cuántos años más o menos usted cree? Yo creo que ha ido creciendo desde hace 10 años, 15 años hacia la fecha. Okay. Porque México era un país de paso. Exacto. Pero después se empezó a convertir en un país también de consumo. Y hoy necesitamos atender a esa población que tiene graves problemas de adicciones, sobre todo nuestros jóvenes. Para ponerle un ejemplo en Zacatecas. Zacatecas es un estado del país que más de la mitad de su población está en Estados Unidos. Wow. O sea, en Zacatecas viven 1.600.000 habitantes y debemos de tener en Estados Unidos 1.800.000 habitantes. Pero Zacatecas, por ejemplo, de jóvenes en edad de preparatoria y de universidad, tenemos 70.000 jóvenes estudiando en las preparatorias y en las universidades. La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene 43.000 alumnos. Es enorme. Es enorme. Sí. Y ha crecido mucho, se ha multiplicado para atender a los jóvenes. Pero tenemos 150.000 jóvenes que no están en las preparatorias ni están en las universidades. Dios mío, esa es la tercera parte, solamente esa población es la población vulnerable. Claro. Si esa población no tiene opciones de empleo, no tiene opciones de estudio, no tiene opciones deportivas o culturales, opciones alternativas para ellos, pues muchos de ellos se van integrando, se van yendo por los problemas de depresión, los problemas emocionales, al tema de las drogas. Y esa es la puerta de entrada al tema de la delincuencia. Claro. Entonces, es muy importante atender las causas. Hoy México empieza a crecer económicamente porque tuvimos un año con Andrés Manuel López Obrador de que siguió la tendencia en la caída de la economía nacional. Y aparte la pandemia. Después vinieron 2 años y medio de la pandemia y el país se empezó a estabilizar casi al 4.º año de gobierno, 4.º año, 5.º año de gobierno. Ahorita empezamos a crecer, el año pasado crecimos como al 3.2% de nuestra economía, pero somos uno de los países que tiene menos desempleo.
pero todavía el problema no se ha resuelto, sobre todo para nuestros jóvenes. Yo creo que necesitamos seguir multiplicando las escuelas, el tema de la educación como opción, para que los jóvenes tengan claro que la forma para salir adelante y para que haya movilidad económica, movilidad social, se requiere que esta se haga a través del estudio. No van a lograr nada con el tema de la delincuencia. A lo mejor vas a tener un buen ingreso inicialmente, te dan una pistola, un salario de 5,000 pesos, un vehículo, pero al final vas a terminar en una fosa a los 3, 4, 5 años, sí, que es lo que lamentablemente está pasando en México. Muchos de los muertos por la violencia de la delincuencia organizada son jóvenes, gente de 16 a los 35 años de edad. Hoy necesitamos atender este sector de la población. Creo que el presidente está haciendo un gran esfuerzo a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, a través de los esquemas de becas de bienestar para evitar la deserción escolar, sobre todo en el nivel de preparatoria, pero creo que el esfuerzo todavía es insuficiente para lograr atender este problema que tenemos. Y bueno, también poder hacer estrategias conjuntas con los Estados Unidos para enfrentar este problema de seguridad. Porque el país que más consume drogas es Estados Unidos. Y claro, entonces pues necesitamos también que ellos atiendan su problema de adicciones y que también atiendan el gran problema que tienen, porque son la principal fábrica de armas en el mundo y muchas de las armas de la delincuencia organizada provienen de Estados Unidos. Como ha dicho nuestro presidente, el 60-70% de las armas provienen de las fábricas de Estados Unidos. Hoy necesitamos atender este problema de las armas, el tema de las drogas y el tema de la inseguridad. Qué buena clase. Qué buena clase, senador, gracias, porque vivimos en la era de la información y vemos tantas noticias todos diario que profundizar un poco más en los temas nos aclara muchísimo de por qué estamos como estamos, ¿no? Y me encanta que ahorita que lo escucho hablar, ya nos lo ha dicho en esta plática, pero ¿cuáles son sus causas? Porque yo lo oigo de verdad apasionado de varios temas. Usted en estas comisiones en las que participa, que no solamente es la de los tratados que tenemos con el norte, ¿cuáles son sus causas? ¿Qué es lo que por lo que usted está trabajando y defendiendo aquí en el Senado? Bueno, una causa muy importante para nosotros es el tema del campo. Lograr que haya autosuficiencia alimentaria en el país, que seamos autosuficientes, que seamos soberanos. Es importante que seamos soberanos en la energía. El fortalecimiento que ha hecho nuestro presidente de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, es importante. Pero la soberanía reside fundamentalmente en que un pueblo tenga condiciones de contar con sus propios alimentos. Y yo creo que necesitamos trabajar más fuerte en el tema del campo. El campo está destrozado después de casi 40 años del modelo neoliberal. ¿Por qué, senador? Me gusta, ¿cuáles son los temas que existen ahora en el campo que hay que resolver? Porque pues, durante los gobiernos del PRI y del PAN se hicieron políticas para subsidiar el hambre de la gente. O sea, para resolver el problema del consumo, de que la gente pudiera tener un subsidio para consumir cosas, para alimentarse, pero no para que la gente saliera de la pobreza. Hoy necesitamos impulsar políticas para que la población del medio rural salga de la pobreza y para que la actividad del campo sea una actividad atractiva para los jóvenes. En el campo, la gente que trabaja en el campo es una población en su gran mayoría de que tiene más de 60 años. Hoy necesitamos que los jóvenes vean como una atracción, como una cosa importante el tema de dedicarse a la agricultura, a la ganadería, a las actividades del campo y a producir los alimentos que el país necesita. Pero tú no puedes convencer a los jóvenes si los jóvenes no ven que en el campo, la gente que vive en el campo vive en condiciones dignas. Claro. Y que la actividad agrícola y ganadera y pecuaria y forestal y frutícola es una actividad redituable, es una actividad que les va a permitir vivir con dignidad, con decoro, junto con sus familias. Hoy necesitamos un cambio estructural de fondo del tema del campo. Ya no nos dio tiempo en este primer sexenio y esta primera parte de la cuarta transformación con Andrés Manuel, pero nosotros pensamos, estamos seguros que ahora con Claudia vamos a lograr empezar a lograr esos cambios que el campo necesita para ponerse de pie. Somos superavitarios, tenemos más, es más lo que recibe el país por lo que exporta que lo que gastamos por las importaciones de alimentos.
Pero el año pasado fue el año donde más importaciones hubo de granos, o sea, de alimentos que el país necesita. Sí exportamos mucho tequila, mucho mezcal, muchos berries, muchas cosas que aquí en México no consumimos, mucho chile, mucho limón, muchos espárragos, muchas lechugas, cebolla, ajo, pero lo que come el pueblo lo importamos. La leche, somos uno de los principales importadores de leche a nivel mundial, somos los principales importadores de trigo, de granos, de maíz. Es cierto que somos medio autosuficientes en la producción de maíz blanco, pero somos importadores netos de maíz amarillo, sobre todo para el tema de la alimentación pecuaria. Entonces, somos importadores importantes de arroz, importamos trigo, estamos importando frijol cuando habíamos logrado ser autosuficientes en frijol. Entonces necesitamos volver a ponerle énfasis al campo, lograr que México produzca sus alimentos y que la gente en el campo viva bien. Hay muchos otros temas que son para nosotros importantes. El tema de la migración, el tema de los migrantes. Si tenemos 40 millones, casi una tercera parte de los mexicanos en Estados Unidos, ahora ya, como dice la Constitución, son mexicanos que están aquí y los que están allá. O sea, cuando decimos, como tú comentabas, tenemos 126 millones de mexicanos, no. Somos más. Tenemos 166 millones, porque hay que contemplar los 40, que de acuerdo a la Constitución ellos son también mexicanos. Tiene toda la razón, entonces, claro. En México tenemos 166 millones de mexicanos. Entonces, los migrantes que están allá son nuestros hermanos. Claro. Y tenemos que trabajar con ellos y hacer política. ¿Cuál es el problema del migrante? El problema que tenemos es que muchos migrantes van a Estados Unidos para sostener a su familia. Entonces se dedican a mandar sus remesas. Pero, por ejemplo, la comunidad cubana o la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos es muy pequeña, 4 o 5 millones de habitantes, pero es muy influyente en Estados Unidos. Y la comunidad mexicana no influye porque estamos desorganizados en Estados Unidos. O sea, yo creo que necesitamos organizarnos en Estados Unidos y poder en Estados Unidos también hacer una vida política, una vida social. Es bueno que estén allá, es muy importante para México, las remesas que mandan para México son muy importantes, pero es muy importante que ellos también desde allá, ayuden a fortalecer esta relación de amistad, esta buena relación entre México y Estados Unidos. O sea, necesitamos que ellos son nuestros mejores diplomáticos, nuestros mejores embajadores, porque los mexicanos en Estados Unidos están bien acreditados como gente de trabajo, gente de valores, gente noble. Creo que lo que necesitamos es que ahora esa comunidad mexicana que está en Estados Unidos haga política, también a favor de Estados Unidos, pero también a favor de México, a favor de esa relación de hermandad que necesitamos construir entre México y Estados Unidos y poder rebasar y poder cambiar esa actitud de que lo que le pasa a Estados Unidos siempre en México es medio el culpable, ¿no? Que la migración, claro, que el fentanilo, que las drogas. Entonces yo creo, hasta las armas, ¿no? Así es. Yo creo que hoy necesitamos, entonces el tema migrante es muy importante, el tema de las mujeres. Oiga, senador, y tampoco jóvenes, que ya más mexicanos se tengan que ir del país, ¿no? Entiendo que los mexicanos que están en Estados Unidos son muy importantes y todo lo que usted dice es verdad, pero que también ya no haya más mexicanos que se tengan que ir del país. Es. México tiene una ventaja comparativa, así lo decimos en la economía. Okay. Que Europa, que Asia, que Japón, que China, que Estados Unidos. ¿Cuál es la ventaja comparativa de México? Que tiene una población joven. La mayoría. En teoría, sí. nuestra ventaja son los jóvenes que tenemos. Que hoy resulta que esa ventaja se ha convertido en una desventaja. Es un problema, por las drogas, por la delincuencia. Claro. O sea, nosotros necesitamos aprovechar esa ventaja comparativa porque tenemos la gran fuerza de nuestros jóvenes, tenemos una gran población joven todavía en México, la curva poblacional, aunque ya empieza a cambiar y empieza a incrementarse la población adulta mayor, todavía la población en México es muy joven, en México es muy importante. ¿Qué pasa en Japón? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Europa? Ya la población en su mayoría son personas de la tercera edad.
aquí tenemos nosotros una gran fuerza, que son nuestros jóvenes. Hoy necesitamos que nuestros jóvenes integrarlos a la vida productiva, integrarlos al desarrollo, integrarlos, porque la potencia de México, el que México pueda ser una gran potencia económica, social, cultural en el mundo, está radica en la fuerza de nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué necesitamos? Por eso necesitamos darle a los jóvenes educación, claro, cultura, formación, para que, y protegerlos también. Para que esos jóvenes tengan habilidades, capacidades, conocimientos, desarrollen sus inteligencias, para que toda esa fortaleza se utilice en positivo a favor del país. Pues yo no tengo nada más que decir, más que es verdad. ¿Y qué le diría a estos jóvenes? Porque he platicado con varios, de hecho nosotros tenemos un proyecto con chavos, se llama Bit Político, y no se sienten tomados en cuenta. Pero también creo que muchos están esperando a que alguien haga las cosas por ellos, porque la participación ciudadana también de los chavos, pues debe de haber, obvio, pero creo que se debe de incentivar más también, porque yo lo oigo hablar a usted y digo, claro que están pensando en los jóvenes y están preocupados por los jóvenes y los ven, como usted acaba de decir, como una potencia muy grande. Y pareciera es que esto que usted dice, los chavos allá afuera en la calle no se sienten tomados en cuenta, cuando creo que sí se están haciendo esfuerzos por apoyar. Así es. Yo creo que el presidente es el primer presidente que realmente tiene una política para los jóvenes, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que es los apoyos para los jóvenes discapacitados, que es para los jóvenes lectores, que son las becas de bienestar, las becas de Benito Juárez, pero el país tan lastimado, tenemos tantos problemas, que apenas estamos medio subsanando parte de ese gran problema que teníamos. Entonces, ¿qué se necesita? Reforzar, fortalecer más nuestra política. Pero también yo le digo a los jóvenes, no esperen que llegue un salvador por ellos. Ustedes son su propia salvación. Organícense, hagan conciencia, participen. Yo veo cada vez más jóvenes participando en la política. Creo que eso es positivo, eso claro. Es bueno. Pero creo que hoy los jóvenes, como dicen, los jóvenes no es el futuro de México, son nuestro presente. Y sí. Creo que ahí radica nuestra fuerza. Entonces necesitamos, los invitamos a los jóvenes a que hagan conciencia, que participen, y hoy tienen un gran reto. Hoy ellos van a tener un gran impacto en este proceso electoral que estamos viviendo. Participen en la política. No toda la política es mala. La política depende de uno. Cuando uno ve que la política es un instrumento para servirle a los demás, que la política es un instrumento para sacar adelante a nuestro país, que la política es buena porque necesitamos a través de la política enseñar valores y luchar por la transformación que este país necesita, lo que ustedes quieren como jóvenes, pues necesitamos que ustedes sean parte de esta transformación, necesitan ustedes integrarse en este gran proyecto de cambio que está viendo nuestro país. No dejemos, qué bueno que se les apoya, que se les da, pero no nada más hay que dar, hay que construir. O sea, nosotros sí creemos que sean buenas las políticas donde tú apoyas a los sectores, pero creo que esas políticas tienen que ayudar a transformar a ese sector, a los jóvenes, que hagan conciencia y se integren en la actividad política, en la actividad económica y en el desarrollo de nuestro país. Ustedes jóvenes son los más importantes para poner de pie a México. Hemos avanzado, hemos caminado, hemos hecho muchas cosas a favor del país ahora con Andrés Manuel. Muchos avances, ¿no? Muchos avances, pero creo que con ustedes podemos desdoblar aún más eso que se ha logrado. Los necesitamos. Ustedes son nuestro corazón, son nuestra alma para México. Muchas gracias, senador. Y me encanta escucharlo porque también luego oímos puras malas noticias, ¿no? O cosas negativas, y hay muchas cosas que se han hecho bien y que se han construido. Por ejemplo, lo que usted nos platicaba hace ratito del TEMEC, que no debieron haber sido negociaciones fáciles, porque negociar con un país como Estados Unidos, que es una potencia económica, la primera del mundo, no debe ser fácil. Sin embargo, lo lograron, ¿no? Y eso ahora nos trae grandes beneficios de los que probablemente no estamos hablando, pero existen. Y quiero decirle que al principio Trump planteaba que el acuerdo fuera nada más con México, que Canadá no estuviera en el TEMEC. México logró meter a Canadá
porque necesitamos formar un gran bloque América del Norte. Y yo creo que el presidente ha sido muy inteligente cuando planteó, lo que necesitamos es que en América del Norte produzcamos lo que necesitamos. ¿Quién puede producir lo que necesitamos de América del Norte? México. Porque Canadá no tiene mano de obra, porque Estados Unidos tiene un déficit de mano de obra. Aquí tenemos muchos jóvenes, mucha gente, mucha mano de obra, que es la que puede lograr que América del Norte sea autosuficiente con los chips, con lo que se necesita para seguir siendo esa potencia en el mundo. Entonces yo creo que México está bien colocado en el escenario. Tenemos relaciones, somos un país que es amigo de todos los países del mundo, somos un país que tiene una relación multilateral muy importante. Yo también soy presidente de la Comisión México-China. Ah, perfecto, muy bien. Entonces somos un país que no quiere construir más un escenario bipolar o unipolar, sino multipolar, o sea, con muchas convencer relaciones. Con el mundo. Así es. Y creo que México lo ha logrado. Tiene una buena relación con América Latina, una buena relación con Europa, con Asia, con China, con Estados Unidos, y podemos jugar ese papel que se necesita a favor de la paz y a favor del desarrollo y a favor de la lucha contra la pobreza en el mundo y el hambre. Y la verdad es que la economía de nuestro país, yo jamás había visto en toda mi vida tanto incremento, por ejemplo, al salario mínimo como ha sucedido en este sexenio, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que usted está diciendo, por poner un ejemplo, lo estamos viendo también. Así es. No es nada más una plática como ahorita, sino es algo que estamos viviendo. Y estaba leyendo que México tiene 23 tratados internacionales y el más importante es con Estados Unidos. Yo creo que esto de lo que no se habla de hacer política, como estos tratados que nos facilitan y nos apoyan en el comercio y en la economía de nuestro país, es importantísimo platicarlo con alguien como usted, que ha estado ahí, ¿no? Que ha sido parte de eso. ¿Qué hemos visto? México es el segundo país en el mundo con menos desempleo. México tiene la primera o la segunda moneda en el mundo ahora más fuerte, que más se ha valorizado con respecto al euro y al dólar. México es el país en el mundo donde más ha incrementado el salario mínimo. De toda América Latina, México es el país donde más se ha incrementado. 20 veces se ha incrementado los ingresos para la población de los deciles más bajos. México es el país donde hemos sacado en estos últimos 2 años, 3 años, 9 millones de mexicanos de la pobreza. Del gobierno de Andrés Manuel se han sacado más de 5 millones de mexicanos de la pobreza. O sea, se han logrado cosas muy importantes en México que no se han logrado antes. México es un país que empezó a crecer económicamente después de muchos años de estancamiento, de recesión y de caída de nuestra economía. Entonces, yo creo que vamos por un buen camino. Se están construyendo grandes obras de infraestructura, no para ahora, pero sí para el mañana. Viene una nueva etapa muy importante en México de crecimiento económico y de bienestar para los mexicanos. Muchas gracias, senador. Qué bonito final. ¿Quiere darnos alguna conclusión? Bueno, invitarlos a todos los que nos escuchan a que hagan política, a que se integren. Si ustedes no la hacen, otros la van a hacer por ustedes. A que participemos, a que construyamos juntos esta vida democrática de libertades y de derechos, a que juntos hagamos de México un país justo y digno para todos los que habitamos en este país. Los invitamos para que juntos trabajemos de la mano para sacar adelante a México y para que México recupere su grandeza que hemos perdido durante estas últimas épocas. Vamos caminando por el buen camino, pero todavía nos falta mucho más por hacer. Muchas gracias, senador. Ha sido un enorme gusto platicar con usted. Gracias por su tiempo y por su sabiduría. Y estamos muy contentos de haberlo tenido. Ojalá que se vuelva a repetir en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esto es La Encuesta es lo mío. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye, bye.